querían mejorar y no se conformaban con eso. ¿Sabe que no? Ellos investigaban y leían las escrituras para comprobar si lo que habían hecho, lo que habían dicho era cierto. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen lo mismo? Toma notas y llegando a la casa se pone a leer, a investigar si lo que uno de los hermanos aquí enfrente, lo que enseñó, lo que predicó es cierto. A comprobar todo eso. ¿Por qué? Porque como soy cristiano, como vengo a la iglesia, debo estar seguro de lo que se habla. Y como leímos en 2 de Pedro capítulo 2, van a venir maestros con doctrinas falsas. ¿Y estamos preparados para eso? ¿Estamos seguros de eso? Simplemente por tradición sé que eso no se hace y eso no se hace. Sé por qué se dijo eso, sé por qué esa doctrina. Pero no nos gusta leer, no nos gusta aprender, no nos gusta estudiar. ¿Cómo vamos a defender nuestra doctrina? ¿Cómo vamos a hacernos de Berea? Debemos aprender esa característica especial de Berea, que eran amables y les gustaba escudriñar y repasar lo que ya se les había enseñado. Pero una vez más, siempre hay conflictos y en este caso, ¿quiénes volvieron? Los de Tesalónica perseguidos una vez más. Cuando estos se enteran, Pablo sale huyendo y se va a Atenas. Aquí en Atenas, 17:16 dice: mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza de cada día con los que concurrían. Y para no leer todo por el tiempo, aquí lo que pasaba es que siempre llegaba Pablo y vio tanta idolatría, tantos dioses. Y aquí en Atenas había un altar, había una estatua que era nombrada para el Dios no conocido, el Dios desconocido. Esa estatua, y con esto inicia Pablo y le dice: ese Dios que no conocen es el Dios que yo les vengo a predicar. Y les empieza a hablar y les empieza a explicar y les empieza a decir todas las cosas. Pero como aquí en Atenas había muchos filósofos, había muchos que sabían, decían: ¿de qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¿Qué dices? Si aquí tenemos cada Dios, tenemos a cada uno que hace las cosas. ¿Por qué? Porque Pablo les había dicho que ese Dios era el que había creado todo el universo, hacía hacer todas las cosas, y algo que les chocaba a los atenas es que ellos tenían un Dios para cada cosa, para cada situación, para cada momento. Entonces llega ese momento donde Pablo se enoja por ver tanta idolatría, por ver tanto que hace. Trayéndolo a nuestro contexto, vemos cuántas personas ponen en prioridad otras cosas, el trabajo, el dinero, y no ponen en primer lugar a Dios. Dios lo dejo ahí porque sé que ahí está y no se va a mover, como los de Atenas, que tenían un Dios, una estatua para un Dios no conocido. Pero primero estos y allá, a ver. ¿Y nosotros? ¿Hacemos muchas veces lo mismo? ¿Preferimos otras cosas antes del Creador? ¿Antes al Dios verdadero? ¿Al que los Atenas decían al Dios no conocido? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Por qué razón está aquí? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? Ya vimos Tesalónica, unos que reciben, otros que no, pero siempre quieren estar en problemas. Los de Berea, unas personas muy diferentes. Los de Atenas, que prefieren otras cosas, otros ídolos, antes que Dios. Y vamos a terminar
con Corinto. En el capítulo 18 que dice, 18:1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose las vestiduras, después de que escuchó todo esto, aborrecían a Dios, Pablo se levanta, se sacude, dice la vestidura a los pies y les dice estas palabras: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Otra versión dice, la que lea, pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. Hermano, por eso quiero terminar. Vimos una travesía de diferentes ciudades, cómo actuaban ante el Evangelio. Diferentes comunidades, así como personas, como grupos. ¿De qué forma usted actúa al momento de que se le predica? ¿Qué forma, qué hace cuando usted recibe un mensaje, una predicación, una clase? Vemos cómo en Corinto lo rechazan. Pablo, ya cansado, le dice: si ustedes son castigados, va a ser por su culpa, no la mía, porque ustedes decidieron esto. Hermano, que usted hace tanto el trabajo de evangelizar a otras personas, a su familia. Yo sé que ya está cansado.